Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, La Pizarra de Andrés. En el día de hoy traigo otro curso de esos que tanto os gustan, en este caso de lo que posiblemente sea el ámbito más complejo de los mercados financieros, que son los derivados Chicos, financieros. un pequeño parón de 30 segundos. Solamente quiero recordaros que este próximo día 23 de mayo tenéis una cita física en el evento, en el tercer evento de inversión de la Pizarra Andrés, donde vendrán los principales gestores de fondos y donde podréis acercaros a la comunidad y a los profesionales y, por supuesto, el mejor contenido de los profesionales, ¿vale? Os espero ahí, tenéis link en la descripción y si tenéis cualquier cosita también me lo podéis poner en comentarios. Entiendo que muchos de vosotros tenéis un conocimiento que habéis ido adquiriendo en este canal poco a poco y que puede que parte de lo que os diga aquí sea complejo de entender, pero también os digo que gran parte de lo que vais a aprender aquí no lo vais a implementar en la vida real y es solo una forma de que entendáis que otros productos financieros están disponibles en los mercados y que se usan y con qué utilidad se usan, ¿no? Entonces, en este caso, y tal y como podemos ver en la primera slide, estamos hablando de futuros, opciones y swaps, ¿vale? Cada uno de estos representa un tipo de contrato que tiene unas características que vamos a ir eh, comprobando aquí por diapositivas y, bueno, la realidad es que lo que se pretende es que os suene todo un poco más y que en muchos casos eh, podáis incluso el día de mañana pues jugar con algo de esto si es que fuera necesario o bien ser capaz de explicarlo a otra persona, ya sea en el trabajo, ya sea en una entrevista o ya sea simplemente discutiendo con amigos, que entendáis que hay productos más complejos en los mercados que las típicas acciones, bonos o fondos de inversión. ¿Qué son los derivados? ¿Vale? Bueno, pues los derivados, aquí como se definen, es un contrato, ¿vale? Muy importante, o sea, no como tal el- el- la utilidad de esto es que se unen la necesidad de dos partes para llegar a un acuerdo en algo, ¿vale? Ahora lo veremos. Que depende de un activo subyacente. Esto es muy importante, ¿vale? Porque lo que nosotros compramos es algo etéreo que va ligado a un activo de verdad. Ese activo pues, puede ser una acción, puede ser una divisa, puede ser una materia prima, puede ser lo que sea. Es decir, el derivado como tal no sirve de nada o no existiría si no tuviera un activo subyacente. El activo subyacente es sobre lo que vamos a operar con este derivado, ¿vale? Con lo cual, digamos que no se compra el activo directamente, pero sí se va a negociar lo que varíe el precio. Es decir, yo, como siempre lo intento explicar, es como si fuera una apuesta sobre un activo, ¿vale? Una apuesta sobre un activo. Es decir, tú no compras el activo como tal, lo que sí vas a hacer es eh, ejecutar una orden o un contrato con otra persona sobre un activo que sí va a tener un movimiento, ¿vale? Por lo tanto, el derivado como tal no serviría de nada, o sea, un contrato de este estilo no serviría de nada si debajo no hubiera algo que se moviera, ¿no? Hay algo que se pudiera, que estuviera negociado en los mercados, ¿no? Con lo cual, bueno, en este caso, la palabra derivado viene de que el valor deriva del activo, ¿vale? En este caso, pues aquí hay ejemplos, acción, índice, divisa, materia prima. Esto quizás es lo más común, pero también puede ser, por ejemplo, de un tipo de interés, o sea, o puede hacer de otras cosas que hay aquí, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de un bono, ¿vale? O sea, puede ser de muchas cosas. Permite especular, cubrir riesgos, arbitrar. Lo normal y para lo que se inventaron, yo creo, este tipo de contratos es para cubrir riesgos, ¿vale? Pero, puesto que son productos, que ahora lo vamos a ver, que tienen apalancamiento, es decir, donde puedes exponerte a mucho más riesgo de lo que cubres con tu dinero inicial, pues mucha gente lo ha utilizado para especular o, lo más difícil ya en los mercados de a día de hoy, arbitrar, ¿vale? Ya sabéis que arbitrar implica comprar, por ejemplo, algo a un precio y venderlo instantáneamente a otro precio, ¿no? Algo que en los mercados del siglo XXI, con toda la tecnología que hay, es cada vez más difícil, ¿no? Pero en su día sí que se podría llegar a arbitrar con productos de este estilo si el mercado no era exactamente eficiente, ¿no? Lo normal, cubrir riesgos es lo más habitual, por ejemplo, gestores de fondos o agricultores que tengan commodities, que tengan materias primas, etcétera, etcétera, o de lo que yo más en contra estoy, porque creo que es un poco el casino, especular, que es donde quizá habéis visto más de estos productos, sobre todo las opciones, quizá, bueno, opciones y futuros por igual, donde la gente utiliza un contrato con muy poco dinero para tener movimientos muy importantes en su cuenta, ¿no? Entonces, esa especulación va derivada de tener acceso a productos con tanto apalancamiento, ¿no? En este caso, bueno, tal y como vemos aquí, pues pueden tener vencimiento o ser permanente, ¿vale?
Yo te diría que la mayoría de cosas, por ejemplo, las opciones, los futuros, la mayoría de casos, en la mayoría de casos tiene un vencimiento, ¿vale? Pero como son contratos que en muchos casos pues son flexibles, pues puede haber algún contrato que no tenga una fecha de finalización, ¿no? Y aquí otra cosa que es bastante curioso, que es que puede implicar entrega física o liquidación en efectivo. Es decir, en muchos casos, cuando termine ese contrato, bueno, aquí no lo veis en la esta, pero aquí pondría opción, ¿vale? Swap, futuro y opción, que lo tapa la cámara, ¿vale? Entonces, en este caso, se han dado hay historias en las que cuando termina el contrato, tú tienes una obligación sobre ese subyacente. Por ejemplo, si tú tienes un contrato futuro sobre el barril de Brent y el futuro vence, se va a vencimiento y tú no lo has vendido, estás obligado a comprar los barriles de Brent físicamente, ¿no? Entonces, se han dado casos en bancos donde el que estaba operando el Brent, por lo que sea, por un error, no salió de la posición de ese futuro de Brent y al vencer, al terminar el contrato, está obligado a comprar unos barriles de Brent de forma física, ¿no? Y te has acabado quedando con un petrolero en mitad del océano. Esto que parece una broma, sí que ha ocurrido en el pasado, es bastante improbable y de hecho los brokers serios, si te están viendo operar en futuros, lo que normalmente hacen es cuando algo está cerca de vencimiento, te llaman o incluso ellos mismos lo cierran porque no quieren que un cliente asuma la responsabilidad de tener que comprar lo que sea, un cargamento de maíz en Estados Unidos, ¿no? Físicamente, ¿no? Eso podría llegar a pasar, ¿vale? Bueno, y esto que no podéis leer bien aquí abajo es que dice básicamente que un derivado no tiene valor propio, sino que su precio refleja el del subyacente, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente, que de por sí un derivado no valdría nada si no hay algo debajo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un poco los objetivos, entender los futuros y los contratos, que en este caso, pues entender los tres tipos de derivados que existen, que en este caso, como ya hemos comentado, son futuros, opciones y swaps. Entender un poco el sistema de garantías, cómo funciona, pues el sistema de márgenes, la llamada al margen, etcétera, etcétera. Esto ya nos está adelantando que estamos hablando de productos apalancados, ¿vale? Porque si no fueran apalancados, todo el tema de márgenes y llamadas de margen no existirían. ¿Vale? Aquí hablaríamos un poquito, analizaríamos un poco el poder del apalancamiento en el caso del PNL, del resultado de tu derivado, de cómo esa incursión en ese contrato con menos capital del necesario hace que tu movimiento de la cuenta sea mucho mayor, ¿vale? Lo que es el apalancamiento sí. Y aquí, pues, un poco, pues, conocer los distintos tipos de contratos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre el activo subyacente, ¿vale? El activo subyacente, como ya hemos mencionado anteriormente, es algo sobre lo que ejecutar ese contrato, ¿vale? Bueno, aquí lo pones cualquier bien, instrumento o referencia sobre cuyo valor se construye un contrato derivado. Existen activos físicos, aquí lo vemos, petróleo, trigo, maíz, oro, plata, café y azúcar, estos principalmente materias primas, y existen activos financieros, ¿vale? Acciones, índices, divisas o tipos de interés. Yo creo que esto, de verdad, yo creo que recoge la mayoría de subyacentes sobre los que se ejecutan estos derivados, ¿vale? No digo que no pueda haber otros, pues quizás sí, porque al final, como es un contrato, pues se podría hacer un contrato sobre cualquier cosa extraña, entiendo yo, pero principalmente se hace sobre activos que cotizan, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? Tanto las materias primas como estos activos financieros, todos cotizan, ¿no? Y bueno, aquí un recordatorio al final abajo, que no lo podéis ver, que lo corta el vídeo, que el valor del derivado siempre depende del comportamiento del activo subyacente, ¿vale? Entonces, dos diferencias, ¿vale? Los derivados financieros pueden estar regulados, es decir, en mercados organizados. Estos son los que podrías comprar en alguna entidad, pues de brokeraje más enfocada a los mercados en su más puro, digamos, en su ámbito más salvaje, que es, oye, tengo todos los productos disponibles, puedo hacer una opción sobre quiero hacer una opción o un futuro sobre el maíz. Pues oye, eso existe, ¿por qué no me lo vas a enseñar? Es cierto que a lo mejor otras plataformas tipo MyInvestor que están enfocadas a la inversión a largo plazo no te van a ofrecer futuros o opciones, pero en otras plataformas enfocadas a todo el área de mercados financieros con todas las posibilidades, pues sí que ofrecen estas opciones, ¿no? Entonces, están los de mercado organizado, que son regulados, que se pueden comprar y vender, pues a lo mejor en una plataforma como Interactive Brokers, donde los contratos son estándar, hay cámara de compensación, esto quiere decir que hay un organismo detrás de esos futuros, ¿vale? Tienen alta liquidez y transparencia y están regulados, ¿vale? Estos son mercados bastante habituales, CME, Euronext o MEF, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues
tiene la seguridad de que hay organismos detrás, ¿no? Y luego están los mercados OTC, que estos son contratos entre partes, que a muchos os sonarán, por ejemplo, en la película de Big Short, cómo Michael Barry entra, pues no sé si era un banco Goldman Sachs o al que fuera, y establece un contrato con ellos con un credit default swap. A muchos os sonará que eso era un contrato hecho a medida en el que él pagaba unos puntos básicos de forma, no sé si era mensual o trimestral, y a cambio recibiría la protección o lo que es dicho, ganaría dinero si todo el mercado colapsaba. Pues eso era un mercado OTC porque estaba hecho a la carta entre el fondo de Michael Barry, Scion Capital y el banco de inversión de turno y era, en este caso era un swap, que ya lo veremos luego porque uno recibía o uno pagaba eh, un, eh, un tipo fijo, en este caso pues no me acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor Michael Barry pagaba un 0,50 trimestral o un 1,5% trimestral, lo que fuera, que era lo que hacía bajar el fondo mientras no pasaba nada en el mercado, y a cambio, por eso era un swap, el banco de inversión de turno le pagaría una cantidad variable en función de lo que caiga al mercado de la, bueno, de los inmuebles, ¿no? Entonces, en ese caso, ya indirectamente habéis entendido lo que es un derivado, que en este caso estamos hablando de un derivado OTC porque no ocurrió en ningún mercado, ocurrió en un despacho y en ese caso, pues de todas las opciones que vamos a ver hoy, que son tres, pues era un swap en el que se intercambiaban, ya lo dice el nombre, swap, intercambio, un flujo fijo, que era el que pagaba Michael Barry, por un flujo variable, que es el que le pagaría al banco de inversión en función de lo que hiciera el mercado de las hipotecas, ¿no? Bueno, aquí pues lo que pone, ¿no? Contratos a medidas, riesgo de contraparte directo, es decir, tu riesgo está en que la otra parte te pague. Menor liquidez, es decir, no lo puedes vender si no encuentras un comprador. No están regulados y bueno, aquí... bueno, me viene muy bien también para deciros que otro derivado bastante utilizado sería los famosos CFDs de Forex, ¿vale? Porque aunque mucha gente puede pensar, oh, no, estoy tradeando el euro dólar, no, en realidad no estás tradeando nada. De hecho, tanto es así que, bueno, de esto ya se hablaré en otro momento, os están bibuqueando y no están mandando tu orden a ningún lado, pero ese contrato no hay una cámara detrás, no hay nada que lo respalde. Con lo cual, de hecho, el broker podría decirte, sí, estás comprando eurodólar y en el fondo no ha tirado ni tu orden a mercado, ¿vale? Porque no hay una regulación detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico CFD en un mercado de divisas donde compras el eurodólar, en muchos casos, bueno, es un mercado no regulado, ¿vale? Porque ya sabéis que la divisa es un mercado no regulado y en ese caso, pues es más opaco en el sentido de que, bueno, ya sabemos o ya sabéis que incluso el broker puede permitirse no lanzar tu orden al mercado y como nadie lo puede vigilar, pues no puedes hacer nada, ¿no? Aquí al final, no lo podéis leer aquí abajo, pero bueno, pone que los futuros se negocian en mercados regulados y los forward en OTC, ¿vale? Si en algún momento leéis, oye, que es un forward no es otra cosa que un futuro, pero que cotiza en un mercado no regulado, ¿vale? Entonces, si cotiza en un mercado regulado, el futuro se llama futuro, y si cotiza en un mercado no regulado, el futuro se llama forward. Pero bueno, no creo que si alguien tiene un poco las dudas de, oye, ¿cuál es la diferencia entre un futuro y un forward? Aunque ahora veremos lo que es el futuro, es lo mismo, pero uno cotiza en mercado regulado y otro no. Entonces, los participantes del mercado, los coberturistas. ¿Quién es un coberturista? Pues bueno, básicamente es alguien que ya tiene el riesgo de precio del activo, pero lo que quiere es utilizar los derivados para reducir ese riesgo, ¿vale? Esto es, yo diría que el principal motivo por el cual surgen los derivados, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, en entidades que tienen commodities, que tienen materias primas. Pues si tú tienes por ejemplo, una cosecha y no quieres arriesgarte a venderla dentro de 6 meses cuando la tendrás disponible, puedes cerrar el precio hoy y obtener el precio de hoy dentro de 6 meses, ¿vale? Pues para eso, históricamente, se ha utilizado los derivados, ¿vale? También, para que entendáis los procesos, el que tiene un fondo en dólar, el que tiene inversión en dólares, pero cree que el euro está muy barato como para disponerse al dólar, puede cubrirse ese riesgo de divisa con un derivado, ¿vale? Normalmente ahí sería un futuro, pero bueno, se podría cubrir con otros derivados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso fondo Eurohedge bien se cubriría con un derivado financiero, ¿no? Ya entraríamos en qué derivado usan ahí, si sería un futuro, una opción o un swap. Normalmente, bueno, se podría hacer con las tres. Creo que las opciones no clasifican mucho para ese caso, pero por ejemplo, con un futuro o con un swap sí que se podría cubrir una divisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay más ejemplos como pues una aerolínea internacional puede comprar futuros del petróleo para fijar el coste del combustible, por ejemplo.
antes de la guerra el barril de Brent estaba a 60. Si una aerolínea se quiere quitar el riesgo y decir, oye, yo a 60 soy muy rentable, voy a garantizarme este precio de 60 durante los próximos 2 años, podrías comprar un futuro de Brent a 2 años y probablemente tuvieras garantizado el Brent a ese precio durante 2 años, ¿no? Entonces, eso, pues por ejemplo, en un entorno de guerra, a ti no te hubiera afectado, ¿vale? Esto lo hacen bastante empresas que, pues, si no recuerdo mal, Tullow Oil tenía el petróleo cubierto durante X tiempo, no recuerdo a qué precios, ¿no? Pero que es bastante común. ¿Por qué? Porque tú no quieres como empresa que tu P&L varíe muchísimo con algo que no puedes controlar, como es el precio de la materia prima, ¿no? Bueno, y mira, aquí pues justo estaba el ejemplo de usar futuros sobre divisas para asegurar el tipo de cambio, ¿vale? Entonces, la cobertura pues te reduce el riesgo, incluso te lo podría eliminar totalmente si decidieras cubrir tu total producción. Muchas veces lo que hacen las empresas es cubren parcialmente su producción o su materia prima, pero no lo cubren totalmente, simplemente por asegurarse ciertos precios a futuro, ¿no? Luego, ¿cuáles son los otros participantes del mercado? Bueno, aquí entramos un poco en lo que yo llamo gambling y es todos esos partícipes que entran a los derivados para especular, ¿vale? En este caso, lo que lo hace súper interesante esto sobre los subyacentes es el nivel de apalancamiento. Lo fácil que es tener un riesgo muy alto utilizando muy poco dinero, ¿no? El riesgo va para los dos lados, por supuesto, ¿no? Entonces, el especulador no está cubriendo nada, sino que asume riesgo voluntariamente con el objetivo de tener ganancias, ¿vale? También hay una parte de los especuladores que es positiva para el mercado, que es esto de aquí que pone, que es que aporta liquidez, ¿vale? Porque parece una tontería, pero me lo invento, para que muchas empresas puedan cubrir su materia prima, muchas veces necesitan una contrapartida, necesitan a alguien que esté dispuesto a darle la opinión contraria, ¿no? Es decir, yo quiero comprar esto para cubrirme, necesito a alguien que me lo quiera vender, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque parezca una tontería, que los especuladores estén en el mercado es hasta bueno porque dan liquidez, ¿no? Luego lo de alto riesgo y alto recompensa va muy ligado al apalancamiento, ¿no? Entonces, bueno, buscan un beneficio puro, aunque, insisto, esto, si bien es cierto que existe, muy poca gente está capacitada para con derivados batir a los mercados, aunque por supuesto pues habrá grandes hedge funds que sí lo hagan, ¿no? Em, Aquí, bueno, pues lo de siempre, pues operan en base a sus creencias, ya sea técnicas o fundamentales, y bueno, generan un volumen de negociación que permite a los coberturistas, que son estos de aquí, pues tener contraposición para esas coberturas, ¿no? Con lo cual, en el mercado de derivados, de momento ya se juntan los que quieren cubrir con los que quieren especular, ¿no? Y luego, por último, pues están los arbitrajistas, que yo creo que estos ya están empezando a desaparecer, ¿vale? Que son los que hacen que los mercados sean perfectamente eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es arbitrar? Arbitrar no es otra cosa que comprar en un mercado a un precio y venderlo en otro mercado a otro de forma casi instantánea, haciendo que el mercado se regule solo. Es decir, si tú puedes comprar en el mercado A algo a 100 y lo puedes arbitrar para venderlo o lo puedes vender en el mercado B a 105, estás haciendo este arbitraje y como en este caso los contratos tienen un subyacente debajo, esto hace que los subyacentes acaben moviéndose hacia su precio más eficiente, ¿no? Entonces, si alguien ha construido un contrato que no refleja en realidad lo que está pasando en el mercado, entonces la gente se empezará a dar cuenta, empezará a hacer más de esos contratos hasta que el mercado refleje su verdadero precio. Volviendo a la peli de The Big Short, en ese caso era más que evidente que no era un arbitraje como tal, simplemente era una ineficiencia del mercado, pero estaba claro que, a toro pasado, por supuesto, en el momento nadie lo vio, de que el mercado hipotecario americano no reflejaba su verdadero valor y entonces empezaron a aparecer contratos para destapar esto, ¿no? Eso no es arbitraje, pero por ahí es donde quiero ir, ¿no? Que como debajo del derivado hay un subyacente, si el subyacente no tiene el precio justo, alguien podría comprarlo y venderlo en el acto y ganar dinero, ¿no? Esto ya cada vez es más difícil que ocurra, pero eso es precisamente arbitrar, ¿no? Que habrá, pues, comprar y vender en el mismo tiempo para eliminar el riesgo, tiene que ser muy rápido y, bueno, y lo que he dicho aquí anteriormente, ¿no? La actividad corrige los precios y mejora la eficiencia del mercado. Estos serían los tres principales tipos de personas que operarían con derivados, ¿no? Entiendo que la mayoría de vosotros estaréis aquí, o prácticamente todos, con lo cual
por eso he explicado una y mil veces que esto no es ideal para la persona promedio. Bueno, en este caso, conceptos básicos de los forwards. Vamos a ver un poco la diferencia entre forwards y futuros, que ya lo he explicado un poco antes, pero vamos, es prácticamente lo mismo. Un forward es un acuerdo privado entre dos partes para comprar o vender un activo específico en una fecha futura a un precio pactado hoy, ¿vale? Entonces, básicamente, pues es básicamente el llegar a un acuerdo, dos contrapartidas en comerciar algo en un futuro a un precio, ¿vale? Entonces, en el contrato, pues, en este caso, como es un forward, es acuerdo privado, acordaros de lo que os he dicho anteriormente, es decir, el forward se diferencia del futuro en que el forward es un contrato privado, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, no se negocia en bolsa, es un contrato bilateral, se fija el precio en el momento del contrato y se entrega en la fecha futura lo que se haya pactado, ¿no? Pues el comprador hoy a un precio pactado le comprará algo a un vendedor, ¿vale? Em, entonces, el riesgo va en que no es un contrato que se pueda ejecutar a mercado, ¿no? Si vemos un poco la diferencia entre forwards y futuros, principalmente es este de aquí, ¿vale? El forward es personalizado y no tiene mercado, y el futuro es estandarizado y tiene mercado, ¿vale? El forward tiene riesgo de contrapartida y el futuro no, porque tiene cámara de compensación. Y bueno, en este caso incluso, pues un forward puede que no tenga requerimientos porque se ha firmado a vencimiento, hasta entonces no tiene requerimientos, mientras que el futuro, mientras se va ejecutando, como cotiza en el mercado, sí que te va a ir ejecutando un P&L, ¿vale? Tú tienes tu futuro abierto y como cotiza en bolsa, tu futuro verás que va fluctuando, que te quita, te da, te quita, te da en función de lo que haga el subyacente, ¿no? Esto no tiene liquidez, esto sí tiene liquidez, esto no tiene regulación, esto sí tiene regulación, y esto tiene unas fechas fijas flexibles, o sea, tiene unas fechas fijas el futuro, porque por eso está ejecutándose en mercado, mientras que el forward, en lo que a vencimiento se refiere, es flexible, ¿vale? Porque es algo privado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo pone más abajo que no lo veis, el futuro es esencialmente un forward estandarizado y garantizado, es decir, forwards y futuros es lo mismo, ¿vale? Entonces, los futuros, pues un contrato es un acuerdo estandarizado, lo mismo para comprar o vender un activo específico en una fecha futura determinada a un precio pactado hoy, ¿vale? Es lo mismo. Oye, ¿qué hace? Te pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Qué hace el Brent? Pues el Brent Spot, imaginemos hoy, ¿vale? Si quisiera comprar un barril de Brent, en teoría vale, me lo invento, $90. Oye, ¿qué hace el Brent a 3 años? Está a 100. Pues eso es lo que te está diciendo, es que si tú quieres comprar Brent y que te lo den en 3 años, lo puedes comprar hoy a 100, ¿vale? Pues eso es un futuro a 3 años. Entonces, los futuros son muy comunes y los que cotizan, pues tienen su liquidez y tienen su variación en el P&L, ¿vale? Si tú compras hoy ese petróleo a 3 años a 100 y mañana estalla la guerra, tu contrato de petróleo probablemente suba porque el Brent a 3 años pasará a estar a 110. Con lo cual, tú compraste petróleo, tú firmaste que te van a dar petróleo a 100 en 3 años, y ahora, si lo quieres volver a firmar, ese mismo contrato de petróleo a 3 años es a 110. Con lo cual, tú estás ganando dinero porque tienes una entrega de petróleo a 3 años a un precio más bajo del que cotiza actualmente, ¿no? Entonces, bueno, por entender aquí un poco, pues bueno, estandarizado, lo que hemos dicho, por estar en mercado, tiene cámara de compensación. Esto quiere decir que hay una contrapartida, hay digamos, un seguro de que lo estás haciendo en mercado, ¿vale? Que elimina el riesgo de impago entre compradores y vendedores, y la fecha de vencimiento se confirma, ¿no? Cuidado con esto, porque poniendo el mismo ejemplo de que tú puedes comprar Brent a 3 años, si pasa el tercer año y no has liquidado tu futuro, estarás obligado a comprar tropecientos barriles de Brent por $100 el barril, ¿vale? Entonces, esto para el que se esté, imagínate que eres una aerolínea. Si eres una aerolínea, probablemente lo quieras ejecutar y recibir el Brent, perfecto, pero si estás especulando, no quieres mantener ese contrato hasta el final porque no quieres coger me lo invento, ¿no? Un barco entero lleno de Brent, ¿no? Con lo cual, en la fecha de vencimiento tú estás obligado a cumplir lo que has firmado, que en este caso es por eso, cuando se va acercando el vencimiento, por ejemplo, el Brent a 3 años hoy tiene una liquidez, pero cuando esté a un mes de vencer, los que todavía se han quedado el contrato y lo quieren vender, están en una muy mala posición porque hay muy poquita liquidez y solamente están ya en ese mercado los que de verdad quieren quedarse el Brent. Es decir, si queda un mes para vencimiento de un contrato de 3 años, te va a costar mucho quitártelo de encima porque el que lo vaya a comprar te lo va a intentar comprar a descuento, sabiendo que tú estás jodido porque lo tienes que vender ya que no quieres quedarte el Brent. Con lo cual, lo normal es nunca quedarse muy cerca
del vencimiento de los futuros, porque te podrías tener que quedar el subyacente, cosa que sería pues un auténtico drama, ¿no? En esta slide tenemos la cámara de compensación, que no es más que un organismo que se encarga de que los futuros se liquiden adecuadamente, ¿vale? Entonces, la cámara de compensación en realidad se convierte en el intermediario del comprador y del vendedor para que los futuros tengan esa garantía. Si tú te compras un contrato de Brent a 3 años, donde vas a tener que depositar la garantía es aquí, en la cámara de compensación, y el vendedor 3/4 de lo mismo. Con lo cual es un poco el intermediario que garantiza que el contrato se ejecuta, ¿vale? O sea, es decir, tú no tienes el riesgo de la contrapartida porque el riesgo te lo da la cámara de compensación. Te garantiza que si es un futuro y está en el mercado regulado, no vas a tener problema en ejecutarlo, ¿no? Entonces, esto te elimina el pago de riesgo entre las partes, te permite bueno, la innovación, esto es ya más complejo de explicar, esto sería la posibilidad de rolar el contrato. Rolar el contrato es, no me espero a que venza, vendo el contrato que tenía y compro uno diferente, ¿vale? Es decir, te da como esa seguridad de que, oye, tenía petróleo a 3 años, ha pasado uno, lo voy a vender y voy a volver a comprar petróleo a 3 años. Entonces es como si estuviera cambiando mi contrato a un petróleo de 4 años, ¿no? Pero bueno, sobre la innovación no quiero hablar, pero los futuros, por supuesto, como cotizan, se pueden vender. Tú puedes vender tu futuro de Brent a 3 años y como ya ha pasado uno, comprar un nuevo futuro a 3 años, por ejemplo, si no quieres quedarte nunca cerca del vencimiento, ¿no? Y aquí existe, que no se ve bien, garantía mutua, es decir, te exige unos márgenes para compensar esas pérdidas que pueda tener el futuro. Como hay una cámara, la cámara te va a pedir que tu futuro no entre en grandes pérdidas, porque entonces correría el riesgo, la cámara, de no tener el contrato bien cerrado, ¿no? Y correría el riesgo de que se produjera un impago a la hora de ejecutar el contrato, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Hablando de esta garantía, ¿vale? Pues funciona con un sistema de márgenes y garantías, ¿vale? Entonces, quizá esto es lo más importante, es lo que hace diferente al futuro, ¿vale? Que es que solo se ajustan las diferencias. Es decir, tú compras un contrato, no depositas, imagínate que el contrato es sobre 1 millón de euros de Brent, ¿vale? Para comprar 1 millón de euros de Brent en 3 años. Tú no depositas 1 millón de euros de Brent. Tú a lo mejor en la cámara te piden primero una garantía del 10%. Es decir, tú compras 1 millón de euros de Brent a 3 años, pero lo compras por 100.000 euros. ¿Vale? Es decir, los 100.000 euros es lo que se llamaría la garantía, ¿vale? Entonces, cada día, esa garantía, si hemos dicho, oye, hay una guerra, pues mi contrato sube, entonces mi garantía no es necesaria porque estoy en beneficios, entonces mi garantía es de sobra o tiene de sobra, ¿no? Si el petróleo a 3 años baja, entonces mis garantías pierden valor porque mi contrato vale menos. Entonces te van ajustando automáticamente, según el movimiento del mercado, ese P&L, esa subida o bajada. Por ejemplo, para que lo entendáis, todos aquellos piperos que tradean el euro dólar. Tú cuando compras un contrato del euro dólar, el euro dólar equivale a un contrato de 100.000 euros. Es decir, tú cuando compras un lote, estás comprando 100.000 euros. Esos 100.000 euros normalmente te pueden pedir una garantía, pues a lo mejor si tienes un apalancamiento 20-1, de 5.000 euros en la cuenta, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, tú lo que estás haciendo es exponerte a 100.000 euros de euro dólar con solamente la garantía de 5.000. Ahora bien, si el mercado va cayendo, tu garantía se va debilitando porque vas teniendo una pérdida y corres el riesgo de que si no metes más dinero, esa garantía no sea suficiente para mantener el contrato y te lo cierren, ¿no? Con lo cual, el ajuste va ocurriendo segundo a segundo en función de lo que valga tu contrato, ¿vale? Si el precio sube, pues lo que hemos explicado anteriormente, tú tienes tu garantía y además una ganancia, con lo cual estás en perfecto estado. Pero si el precio baja, la garantía tuya cada vez va teniendo menos dinero porque es de ahí de donde se sustrae la posibilidad de mantener ese contrato, ¿no? Entonces, se te va haciendo un ajuste diario, ya no al cierre de mercado, porque dependiendo del tipo de activo puede ser incluso al segundo, ¿no? En futuros más líquidos, pues puede ser al cierre de mercado, pero esto tiene un downside o tiene una dificultad. Y es que, por ejemplo, yo he visto en derivados de la electricidad que cerraban al final del día, cómo el día podía haber sido tan, 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 tan malo que te habían puesto el futuro en negativo. Es decir, el broker debía dinero tuyo porque la caída de ese día fue superior al margen que tú tenías en la cuenta. Con lo cual, si es segundo a segundo, como puede ser un derivado en divisas, el broker puede cerrarte inminentemente
y nadie pierde más. Pero si es un derivado más líquido que encima solo hace precio a final del día, como puede ser un derivado sobre electricidad, pues podrías incluso deberle dinero al broker, ¿vale? Esto es bastante extraño porque para eso los brokers tienen departamentos en los que se les pide a la persona en cuestión que cierre los trades si peligra el P&L o el resultado del banco, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el margen, digamos, tú empiezas con una garantía y el margen es lo que se te va consumiendo si el futuro se te va en contra. Y por otro lado, pues el margen es lo que se queda muy, muy aliviado si el futuro te va a favor, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el día a día de un futuro? ¿Vale? Pues bueno, digamos que tú tienes, bueno, aquí ha empezado por el cierre del mercado, pero básicamente mm, tu futuro tiene un precio el día que lo contratas o en el momento que lo contratas, ¿vale? Al día siguiente, ahora sí, no, primero lo contratas, ¿no? Al día siguiente, en este caso, suponiendo que fuera diario, se cierra el mercado, entonces tu futuro se ha movido, es decir, vale más o vale menos, por volver un poco ese contrato a 3 años de Brent, pues si el Brent ha subido, tu contrato valdrá más, se calculan las diferencias, ¿vale? Y te ajustan un P&L de ganancia o de pérdida y se te ajusta con la cuenta. Es decir, tú compraste, volviendo un poco al euro dólar, tú compraste por 5.000 euros un contrato entero euro dólar que son 100.000, el euro dólar subió un 1% a 101.000, bueno, en este caso, el eurodólar subió un 1%, tu cuenta subió de 100 a 101.000, pero como tenías solo 5.000 de margen en la cuenta, porque ibas muy apalancado, pues tu cuenta subió de 5.000 a 6.000, ¿vale? Con lo cual la subida, ahora veremos el apalancamiento, pero se te ajusta automáticamente, ¿no? Entonces, hay dos escenarios. El precio sube a tu favor, se suman fondos a tu cuenta, tu garantía aumenta, puedes retirar el exceso. De hecho, como tú tenías una garantía obligatoria, si estás por encima de esa garantía, lo puedes retirar, ¿no? Escenario 2, el precio baja en tu contra, se restan fondos de tu cuenta, tu garantía disminuye y tienes el riesgo de margin call, ¿vale? De margin call significa el riesgo de lo que hemos dicho, de que el broker diga, oye, esta posición peligra, yo soy el broker, no me puedo permitir que un cliente deba dinero, le voy a cerrar la posición, ¿vale? Entonces, esto es las dos posiciones, pero el contrato siempre se va ajustando por diferencias, ¿vale? No, no es otra cosa. En función de la fluctuación del mercado, irá variando tu P&L y mientras no estés lejos del margen de que te cierre la posición, pues tu P&L seguirá variando, ¿vale? Bueno, el margen inicial no es otra cosa que el coste del contrato, ¿vale? Es lo que te obligan a tener para poder incurrir en ese futuro, ¿vale? Esto es el inicial, el dinero inicial que tienes que poner. Por ejemplo, en un euro dólar de 100.000, a lo mejor el margen inicial son 5.000. Pues tú podrías comprar 100.000 eurodólares o 100.000 euros en ese caso con solo 5.000 en la cuenta. Pues ese sería el margen inicial, ¿vale? Te garantiza pues que puedes cubrir ciertas fluctuaciones del contrato. Bueno, aquí pone, mira, en este caso pone generalmente entre el 2 y el 10% del valor nocional del contrato, varía según el activo. Aquí ya sabemos que si es el 2% tienes un apalancamiento 50-1 y si es el 10% tienes un apalancamiento de 10-1. Es decir, yo te diría que la mayoría de derivados, yo he puesto un ejemplo con el eurodólar de 20-1, que es tener 5.000 euros para un eurodólar de 100.000. Yo diría que normalmente, pues sí, un derivado va a tener un apalancamiento entre 10 y 50 veces a 1, ¿vale? Em, por supuesto, pues que habrá cosas menos, sobre todo, ya no es que habrá cosas menos apalancadas, es que tú perfectamente puedes decidir, oye, aunque yo tenga un apalancamiento y me pidan un margen, como hemos dicho el euro dólar, de 20-1 para incurrir en ese contrato de 100.000 euros, si yo quiero en vez de en la cuenta meter 5.000, meter 10.000, yo mismo me estoy reduciendo el apalancamiento de 20-1 a 10-1. Con lo cual, esto es lo que diríamos que es el mínimo obligatorio, pero tú siempre podrás reducir el apalancamiento poniendo más fondos en la cuenta de los que te piden, ¿vale? Si ese eurodólar se hace con 5.000 euros, ese contrato de eurodólar se hace con 5.000 euros, pero tú decides poner 10.000 en la cuenta, tú automáticamente estás reduciendo el apalancamiento de ese derivado financiero de 20 veces a 10 veces, ¿no? Y luego, bueno, pues la naturaleza, que no es ni un pago ni un coste, es capital inmovilizado temporalmente. Ojo, ¿vale? Algunos contratos tienen costes asociados, ¿vale? Por ejemplo, en estos mercados de divisas que os digo pues muy de especulador, diría que de especulador de segunda división, ese eurodólar
tiene costes adicionales, tiene un coste de swap, tiene un coste de spread, tiene un coste de diferentes cosas, ¿no? Luego entraríamos en los costes, pero esto en realidad es el margen. Aunque si el derivado tiene coste, lo que van a hacer es ir quitándotelo poco a poco del margen. Con lo cual, cuidado, muchas veces dices, oye, os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo compro eurodólar, compro 100.000 euros de eurodólar, lo compro por 5.000. Después de un mes, el eurodólar no se ha movido, pero yo en mi cuenta veo como el margen de 5.000 me ha bajado a 4.800. Pues has pagado 200 euros por estar en esa posición, ¿vale? Entonces, eso es porque el coste tiene un contrato, en este es un contrato, en este caso, ahí lo diré, en ese caso, ese derivado tiene un coste que se llama swap, que es por mantener ese apalancamiento cuesta dinero y por tanto los brokers que son muy listos, porque ya te digo que la mayoría de los casos ni siquiera han metido tu orden a mercado, pero te van quitando un poquito de esas garantías de ese margen, pues porque consideran que hay un coste de apalancamiento, ¿no? Entonces, tú podrías haberte tirado un mes entero en el derivado y el eurodólar mantenerse en el mismo punto, pero ver como tu margen inicial, por ejemplo, baja de 5.000 a 4.800 y ves una pérdida de 200 euros cuando ni siquiera el eurodólar se ha movido, ¿no? Con lo cual, cuidado con eso porque, aunque aquí no hemos hablado de comisiones, el margen podría haberse debilitado si el producto en sí tiene comisiones de mantenerse vivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que esto es algo bastante habitual, sobre todo en brokers así de segunda, donde hacen el piratilla y lo único que esperan es que el cliente lo pierda todo para llevárselo ellos, ya que practican el VBOOK, pero eso ya lo hablaríamos en otro vídeo. ¿Vale? Mira, poniendo el mismo ejemplo que yo ponía, ¿vale? Aquí lo vemos. Si tú depositas 5.000, ¿vale? Y tienes un contrato de 100.000, aquí tienes un apalancamiento de 20 veces y con solo 5.000 euros tendrías exposición al movimiento de un contrato valorado en 100.000, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto es lo que siempre digo de que em, el hecho de que te permitan un apalancamiento tan grande que incluso yo he llegado a ver, ahora con la nueva regulación, por ejemplo, en divisas ya no dejan, pero anteriormente te dejaban hacer apalancamientos de 100 a uno. Claro, cuando te dejan hacer apalancamientos de 100 a uno, lo único que están esperando es que tú entres a los brokers como si fuera un casino, cometas algún error, lo pierdas todo y, por supuesto, tu orden jamás fue al mercado y el dinero se lo queda al broker, ¿no? Con lo cual, en este caso, pues el ejemplo es de 20 a uno, pero es lo que digo. Yo he llegado a ver apalancamientos de 100 a uno en algunas cuentas, ¿no? Cosa que es, pues, poco más que decirle a alguien, oye, entra aquí al casino y a poder ser piérdelo, porque como esto es un derivado que no está regulado, en este caso hablaríamos de un forward, que es lo que termina siendo un CFD, pues al final lo que esperan es que lo pierdas todo para que se lo puedan quedar ellos, ¿no? ¿Qué es esto del margen de mantenimiento? ¿Vale? El margen de mantenimiento, como hemos explicado anteriormente, sería el nivel mínimo por el que puedes mantener, que necesitas para mantener el contrato abierto, ¿vale? En este caso, si no, tal y como dice aquí, el mismo broker te cerrará la operación, ¿vale? Esto también pasa en otros vehículos, ¿no? Ya hemos visto en el canal lo que es la pignoración. La pignoración se basa en unos fondos que hay detrás como garantía. Si los fondos caen demasiado, podrían vendértelos para retirar el préstamo que te han dejado. Pues esto sería más o menos lo mismo, ¿no? Hay un umbral, un margen mínimo que tienes que tener siempre, que por debajo de ese mínimo el broker no se va a pillar los dedos. Como hemos dicho, los futuros en muchos casos tienen detrás una entrega física, con lo cual no pueden arriesgarse a que eso ocurra y tampoco pueden arriesgarse a que tú dejes un agujero en el broker, ¿no? Con lo cual, son dos motivos por los cuales te podrían llegar a cerrar la posición. En este caso, no estamos estudiando el motivo de que te vayas a vencimiento, que sería la entrega física, sino estamos viendo la posibilidad de que tú tengas una pérdida superior al dinero en tu cuenta y la pérdida adicional la tenga que cubrir el broker, porque alguien va a tener que pagar la pérdida que no está justificada o que no está en cuenta, ¿no? En dinero. Con lo cual, si el derivado te va a favor, este margen inicial o esta zona segura incluso se vendría más para arriba, es decir, tendrías mayor margen porque el futuro te está yendo a favor. Si baja un poco, tendrás un punto en el que no pasaría nada, ¿vale? Por ejemplo, en esta cuenta, a lo mejor, si con 100.000 haces 100.000 de contrato, si estos 5.000 bajan a 3.500, quizá no pase nada, porque todavía tienes un margen ahí, ¿no? Pero si bajan a 800, probablemente ya tengas un apalancamiento tan, 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 tan grande que el broker tenga que cerrarte, porque en cualquier movimiento podrías dejar la cuenta en negativo, ¿no? Con lo cual, existe esa cantidad de dinero en la que el broker no se va a arriesgar y te va a cerrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la protección del broker, que es garantizar que hay capital suficiente para cubrir las pérdidas. Cuantas más pérdidas tienes, pues más erosión al capital, que es lo que hemos dicho, y si se cruza ese nivel, pues el broker puede actuar automáticamente y cerrarte la posición.
Entonces, ¿qué es lo que llamamos entonces margin call o llamada al margen? Pues precisamente esto, ¿no? El saldo de tu cuenta cae demasiado, aparece el margin call, que es que recibes un aviso, que el aviso muchas veces no es ni aviso, directamente te cortan y te cortan, pero en algunos casos, en brokers más serios, te llamarán y te dirán, oye, o depositas más dinero o te voy a cerrar la posición, ¿vale? Entonces, la llamada al margen precisamente se llama de, oye, te llamo y o metes más margen o te tengo que liquidar la posición, ¿vale? Yo os digo la realidad, en la mayoría de brokers así de Chicha y Nabo, que es donde la gente está metida, ni te van a llamar ni nada, simplemente están deseando que lo pierdas todo para quedarse ellos el dinero, que es el famoso V-Book, ¿no? Pero en posiciones serias de bancos de inversión, etcétera, etcétera, pues es todo lo contrario. Lo que quieren es que te salte el margen lo antes posible para quedarse con tu dinero. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del impago de garantías? Bueno, pues lo normal es que el broker cierre tu posición automáticamente. Em, bueno, esto sería el margin call emitido, que ya digo que muy pocos brokers lo van a hacer, por lo menos brokers que no sean muy serios. Si el cliente no responde o lo que sea, pues hay cierres forzosos, se te cierra y el broker liquida la posición, ¿vale? Entonces, el cierre automático pues protege a todas las partes, ¿no? Porque al final, al cerrarlo, ya te garantizas de que no te va a poder hacer un agujero, ¿no? Bueno, aquí está un poco el valor del contrato con respecto al margen inicial. En este caso, pues si te piden calcular el apalancamiento, que yo antes lo he hecho muy, muy por encima, yo supongo que no es difícil para vosotros, si tú incurres en una posición por valor de 100.000 euros y tienes 5.000, pues el apalancamiento es 20 veces, ¿vale? Entonces, en los futuros es relativamente sencillo de ver, porque tú cuando incurres en un futuro miras cuánto es el coste es el margen, ¿vale? No es un coste que tú pagues y se vaya, no, es un coste que tú pones ahí y que va a ir fluctuando en función de lo que haga tu futuro. Entonces, digamos que en este caso, en la mayoría de los casos de futuros, lo que tú llamas coste es el margen, ¿no? Y eso es lo que te va a decir qué cantidad de apalancamiento tiene el producto. Si tú para comprar ese futuro de 100.000 euros has puesto 5.000, pues tú 100.000 entre 5, ya sabes que son entre 5.000, ya sabes que son 20, con lo cual tu apalancamiento sería 20 veces, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues que si tú inviertes 5.000 euros para un contrato de 100.000, el mercado sube un 1%, tu contrato gana 1.000 euros, ¿vale? Y como en este caso, 1.000 euros en 5.000 que has puesto, tú has ganado un 20%, ¿vale? Pues bueno, esto es el funcionamiento del apalancamiento normal y corriente. Entonces, lo mismo sería para abajo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del apalancamiento? Pues un poco lo que ya explica en otros vídeos, ¿vale? Que es que un movimiento que sea más o menos pequeño, como la posición es muy grande, puede hacer que tú, en este caso, tu margen tiemble, ¿no? En un escenario alcista, como hemos visto antes, pues las ganancias son muy bestias, pero si el escenario es bajista, pues con un movimiento relativamente pequeño del subyacente, podrían pedirte más garantías al margen o directamente pues cerrarte la posición, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la famosa liquidación por diferencias, es decir, aquí no se ejecutan todas las cantidades que se ven en los contratos, sino que solo se ejecutan las diferencias, ¿vale? En este caso, el comprador, si le va bien, la cámara de compensación le dará los 1.000 euros que pierde el vendedor y así sucesivamente. Es decir, como te garantizan que un futuro funciona bien, es que la cámara de compensación va a diario cogiendo la parte que sea pérdida de uno para darle la ganancia al otro, ¿vale? Con lo cual, en cualquier momento se puede cerrar el contrato y la cámara de compensación le da a cada uno lo que es suyo, ¿sabes? Ya sea su inicial, en este caso su margen inicial más sus ganancias, o su margen inicial menos las pérdidas, ¿no? Con lo cual se puede cerrar en cualquier momento y gracias a la cámara de compensación, pues puedes liquidar por diferencias, que es lo que se hace día a día, ¿no? En este caso, pues no hay entrega física, la liquidación es diaria y pues es eficiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay entrega física del activo? ¿Vale? Pues si alguien se mantiene a vencimiento y existe entrega física del activo, estás obligado, el que compró el futuro, a asumir la compra del activo físico, ¿vale? Entonces, en este caso, en la mayoría de las veces el que lo hace es porque quiere esa materia prima, quiere ese petróleo, quiere lo que sea, pues no le importa quedarse hasta vencimiento y recibir y luego recoger esa materia prima. Pero claro, en otras personas, sobre todo las que están especulando, esto es algo que no te puedes permitir, ¿no? En sectores pues como el trigo, el maíz, tal, o el petróleo, el gas natural, pues hay muchas empresas que lo hacen así.
y en los contratos ya pone claramente dónde se recoge, cuánto es la cantidad, todo acerca del producto, qué tipo de producto es dentro de la materia prima en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, aquí viene bastante bien esta aclaración y es que menos del 5% de los contratos de futuros terminan en entrega física, ¿vale? Porque la mayoría se cierran antes de vencimiento. Es decir, que en la mayoría de los casos esto no llega a vencimiento. Se da liquidez, sobre todo para lo que hemos hablado antes de coberturas, pero en solo, pues eso, 5 de cada 100 contratos acaban en la entrega física, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales mercados de futuros? Bueno, pues algunos os sonarán quizá, otros no. En materias primas, quizá, bueno, el más conocido 100% es CME, que está presente en todos, ¿vale? Están presentes en divisas, tipos de interés o índices bursátiles. Y luego está ICE, que es solo de commodities, aquí lo vemos como no aparece en ninguno más. Y LME, que yo honestamente ni lo conocía, ¿vale? Para divisas tenemos CME y Eurex. Para tipos de interés, Eurex, que también está presente en los activos no físicos, aquí lo vemos. Y luego, tanto LIFF y OSE, que yo ni los conocía, ¿vale? Entonces, hay, digamos, diferentes exchanges que permiten la comercialización de futuros, ¿no? Ya hemos dicho que son los mercados que aportan esa cámara de compensación y que regulan que los futuros funcionen adecuadamente. Futuros sobre materias primas, bueno, pues lo que hemos dicho, la diferencia entre una materia prima y un SP500, por ejemplo, es que el SP500 cuando vence no ocurre nada, o el eurodólar cuando vence no ocurre nada, más que te dan la divisa. Pero si te vence una materia prima, pues sí que acabarías teniendo que ir a recoger pues lingotes de oro, lingotes de plata, o café, o gas, o petróleo, o lo que sea, ¿no? Y de hecho en el contrato se establecen cuáles son las condiciones en las que vas a recibir esa materia prima, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues muy utilizados, muy utilizados, ya lo hemos dicho, pues fíjate, un contrato de Brent equivale a un contrato de 1000 barriles, ¿vale? Y es lo que digo, si tú fueras a vencimiento con un contrato de Brent, este es petróleo crudo WTI y esto es petróleo Brent, pero bueno, en este caso son cosas parecidas, y gas natural, ¿vale? Más de lo mismo. Entonces, estas tres opciones son bastante habituales en contratos de futuros de energías, ¿no? Luego tendríamos futuros sobre metales preciosos, pues es lo que digo. Cualquiera que diga, yo he comprado oro, probablemente hayas comprado un futuro de oro, ¿vale? Luego ya entraríamos en dónde lo has comprado, porque si compras el típico XAU USD, eh, que es el típico ticker que te dejan en un broker de mierda, como ya hemos dicho, probablemente ese broker no tenga producto regulado y lo que te estén haciendo es tomar el pelo. Pero si compras en algún sitio, pues como hemos dicho, en Interactive Brokers, que probablemente ejecute en ICE o donde sea, pues probablemente sí puedas comprar el contrato original en el que tú ves cómo tu orden está yendo a mercado y está impactando en una cámara de compensación que te va a decir que tu orden está cubierta, ¿no? O cubierta podemos decir, o tiene esas garantías, ¿no? Entonces, todos estos, pues en este caso, oro, plata, cobre o aluminio, pues son también bastante habituales en el mundillo de los futuros, ¿vale? En este caso, pues aquí lo pone. Los futuros sobre metales permiten a industrias y mineras fijar precios con meses de antelación, eliminando la incertidumbre del mercado spot. Es decir, el que tiene mucho oro o el que extrae plata o cobre o lo que sea, puede garantizarse hoy el precio de los próximos 3 años si le gusta el precio bastante. Es decir, oye, yo estoy contento con el precio me lo invento. Imagínate que tú ahora eres extractor de Brent y te parece que todo se va a solucionar, pero sin embargo el Brent ahora tiene un precio muy bueno. Imagínate que 100, 120 dólares, pues tú podrías fijar esos futuros a 120 dólares a 3 años y tú sabrías que podrías vender esos barriles a 120 dólares, ¿no? Entonces, al final lo que consigues es afianzar un precio que a ti te pueda parecer interesante, ya sea de lo que vayas de toda la totalidad de lo que tú extraigas o solo de parte, ¿no? Bueno, en el caso de productos agrícolas, pues bueno, hay de todo, ¿vale? Hay trigo, maíz, soja, azúcar, quizás estos sean los más habituales. Tienes, pues, para el agricultor, que se fija el precio de venta, o para la empresa alimentaria, que se asegura el coste de compra, ¿no? Para los dos puede ser interesante un futuro sobre este tipo de activos, ¿no? Sobre divisas, pues mira, hemos hablado ya un poco sobre divisas, son bastante utilizados. eh,
sobre todo en coberturas de, pues, por ejemplo, de fondos, ¿vale? Ya lo conocemos. Hay pares que son muy típicos, pues por ejemplo, el eurodólar es el par más líquido del mundo. Esto es esto ya sería entrar en otra historia, pero el eurodólar es a la vez el par más líquido del mundo y luego no es tan líquido como la gente cree, porque mucho del eurodólar se regula, o mejor dicho, se opera en mercados no regulados y por tanto, digamos que hay diferentes pools, diferentes piscinas de liquidez y no está toda aglutinada en un solo mercado. Si todo estuviera aglutinado en un solo mercado, como lo está prácticamente el S&P 500, por ejemplo, pues el eurodólar sí que sería el par más líquido del mundo, pero como está en diferentes piscinas, pues sí, tiene muy buena profundidad, por supuesto que sí, pero a lo mejor no es más líquido que Apple, ¿no? Me lo invento. Entonces, esto pasa con todas las divisas, ¿vale? Porque al final todas las divisas, ya habéis visto como si vais vosotros a un país, os ofrecen un tipo de interés lamentable o sacáis en un cajero y os ofrecen un tipo de interés lamentable, ¿no? Si fuera tan líquido, habría alguna opción mejor para cambiar inmediatamente ese precio a el precio real de mercado, ¿no? Que poco a poco ya ciertos bancos lo van medio dando bastante mejor, pero todavía hay mucho que se puede hacer, ya que todo esto se puede ejecutar de una forma un poco, pues, entre tú y yo, como quien dice, y que te toque asumir ciertos precios de divisas bastante lamentables, ¿no? Pero, por ejemplo, esto sí se usa bastante en los famosos Eurohedge, ¿vale? El Eurohedge no es otra cosa que un futuro, normalmente un futuro que te cubre el riesgo del dólar, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es, oye, yo tengo muchos dólares, no quiero tener el riesgo del dólar, con lo cual voy a comprar un futuro del euro dólar de tal forma que si el dólar baja y me va a perjudicar, entonces el euro dólar sube, que es lo que yo tengo comprado, y cubro el palo. Es decir, en este caso, para que entendáis cómo funciona una cobertura de divisa que se haría precisamente normalmente con un futuro, pues es yo he comprado un montón de acciones en dólares, con lo cual si el dólar va mal, yo voy a ganar mucho menos de lo que esperaba, así que voy a comprar un producto que gane dinero cuando el dólar va mal. ¿Qué producto va bien cuando el dólar va mal? El eurodólar comprado. Entonces tú podrías, si tú tienes, me lo invento, si tú tienes medio millón de euros en el S&P 500 y tienes medio millón de euros en acciones en dólares, comprarás medio millón de euros de eurodólar comprado de tal forma que si el dólar baja, tú estarás ganando con tu producto, con tu derivado, con tu futuro sobre el eurodólar y recuperarás esa pérdida y viceversa, ¿no? Si el dólar se aprecia, tú eso no lo ganarás porque tu eurodólar caerá y perderás lo que ganas con tus acciones en dólares, ¿no? Con lo cual, en ese caso, pues bueno, los futuros sobre divisas pueden tener, por ejemplo, esa utilidad, que también lo usan mucho las empresas, ¿no? Si tú tienes una empresa que factura mucho en un país en el que su divisa a lo mejor ya está muy fuerte, pues dices, oye, me quiero garantizar esta divisa a largo plazo, voy a cubrirla. Entonces cubres esa divisa y te garantizas ese tipo de cambio. Imagínate, cuando el eurodólar estaba a 1,05, quiere decir que el dólar estaba muy fuerte y dices, oye, me quiero garantizar este eurodólar a 1,05 de por vida o durante los próximos 5 años. Pues podrías ahí cubrir ese riesgo y fijar ese eurodólar a 1,05 durante los próximos 5 años, ¿no? También existen futuros sobre tipos de interés. Esto ya quizá yo creo que más raros, ¿vale? Yo los he operado en mi primer trabajo. Hacíamos mucho, en este caso, tipos de interés de Euribor y de Sterling y demás, pero esto es bastante raro, ¿vale? Sí que hay futuros, pues más de lo mismo. Hay futuros sobre, en este caso, los futuros de tipos de interés están muy familiarizados con algo que ya os sonará a menudo, que es la curva de tipos, ¿vale? Porque por supuesto que el futuro va a reflejar bastante bien lo que se vea en la curva de tipos, ¿vale? Porque al final la curva de tipos, si te están diciendo que el Euribor a 5 años es medio punto más que el Euribor hoy, pues por supuesto que tu futuro va a reflejar eso a la hora de quiero hacer un futuro sobre el tipo de interés de la eurozona a 5 años, ¿vale? Entonces, todo esto, al final, pues va de esa mano, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque tampoco tiene mucho más misterio, pero también puedes cerrar un tipo de interés a largo plazo que además pues va apoyado en la curva de tipos, ¿no? Luego están los típicos futuros sobre índices bursátiles, creo que ya muchos los conocéis. Tú puedes comprar el SP, no es que compres el SP como tal, ¿sabes? Sino que compras un derivado, en muchos casos, en el que te expones al SP poniendo muy poquito dinero, ¿no? Pues eso, ese apalancamiento y esa exposición del SP lo haces con un derivado, ¿no? Lo mismo con el Nasdaq, el Eurostoxx o el IBEX, ¿vale? Y pues
aquí es lo que vemos. Los futuros sobre índices permiten ganar exposición a mercados enteros con un solo contrato sin necesidad de comprar cada acción individualmente. Esto, más que ganar exposición, donde más utilidad tienes es en las coberturas, ¿vale? Una vez más, si tú eres un gestor y vas comprado de todo el SP500 muy fuerte, pero viene algo de incertidumbre y tú crees que los mercados van a caer, tú lo que haces no es vender toda tu cartera, imagínate que tienes compradas 50 empresas, sino que dices, oye, quiero reducir un poco la exposición, voy a vender un futuro. Vendo un futuro de tal forma que si el mercado cae, yo pierdo con mis acciones, pero gano con el futuro vendido que tengo. Esa cobertura, que es lo que se llama, puede hacerse de forma total, es decir, oye, tengo 100.000 euros en acciones, voy a vender el valor de 100.000 euros de un futuro, o puedes tener 100.000 euros en acciones y decir, oye, me quiero quitar la mitad de la exposición que tengo a renta variable hoy, en cuyo caso, pues solamente venderías un futuro del SP500 de 50.000 euros. De tal forma que durante un tiempo, mientras tú lo quieras mantener, habrás cubierto la mitad de tu cartera, ¿no? O sea que podrías cubrir la totalidad o la parcialidad de tu cartera con solo un contrato y en un solo movimiento. Esto es peligroso, es útil para los gestores que saben lo que hacen, pero es muy peligroso para los que se creen que pueden adivinar el mercado, porque en muchos casos van a decir, uy, vienen mal dadas, voy a comprar, o en este caso voy a vender un futuro sobre la mitad de mi cartera y luego el mercado no cae y lo que tienes es una posición que no sabes cuándo quitártela y tienes ahí un pitote montado, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, si no estás muy, muy, muy seguro de lo que estás haciendo, pues te puedes quedar con un futuro vendido, con los mercados subiendo, tú ganando menos de lo que esperabas y con un futuro que en algún punto tendrás que cerrar, ¿no? Con lo cual, es bastante interesante para cubrir las carteras, para reducir el riesgo de las carteras, etcétera, etcétera, pero esto es algo que muy poca gente está capacitada para hacer, porque tienes que tener muy claro lo que estás haciendo, sobre todo en caso de que no te salgan las cosas como pensabas, ¿no? Ahora entraríamos con las opciones, ¿vale? Hemos usado, si os fijáis, de las 50 slides que tiene el curso, 32 de ellas, bueno, 32 no, porque había una pequeña introducción, pero la gran mayoría de ellos han ido ligados a los futuros, y es que probablemente sea el tipo de producto más común, ¿no? Dentro de los derivados. Y además quizá el más flexible, porque es tan sencillo de entender, de decir, oye, estoy apostando por algo, eso que apuesto tiene un capital o tiene una exposición muy grande, yo incurro en esa exposición con un coste bastante bajo y simplemente me van ajustando las diferencias de si me va a favor, pues me van marcando que voy ganando dinero y si va en contra, me van quitando como de esas garantías, ¿no? Entonces, eso es muchos indirectamente sin tener ni idea, por ejemplo, todos aquellos pseudo traders de criptomonedas o de divisas, etcétera, etcétera, o incluso de acciones en CFDs, ¿vale? Que lo hacéis, se suele hacer bastante, en brokers así bastante malillos. Todos esos indirectamente estáis haciendo un futuro, porque estáis entrando en una posición larga, hiperapalancada de algo, con un capital o un margen muy pequeño, ¿vale? Pues eso al final, indirectamente, aunque la gente no tenga ni idea de lo que es un futuro, de hecho no llega a ser un futuro porque ni siquiera un forward, em, un agreement o un acuerdo entre dos partes, es más bien lo que se llama un CFD, que es un producto de mierda, que encima tiene unos costes asociados de los que no he hablado aquí en el curso, pero digamos que el CFD, que es lo que la mayoría usa para especular en Bitcoin o en eurodólar o incluso en acciones de Tesla de una forma así sencilla en el típico broker de mierda, también sería un derivado chapucero en el que obtienes una gran exposición hacia un activo en un contrato que ni es contrato ni es nada, ¿no? Eso sería como la última, ni siquiera se estudia los CFDs a nivel profesional porque son un producto de mierda, ¿no? Pero sí que es cierto que, oye, que cualquier chapucilla de estas que usa la gente para jugar a ser trader y especular, suele ser algo muy parecido a lo que hemos visto en los futuros, que es directamente, oye, gano exposición a algo y gano esa exposición con un apalancamiento muy fuerte en el que si gano, pues me sube la cuenta y si baja, me cae la cuenta hasta el punto de que si baja mucho me cierra la posición, ¿no? Entonces, una vez hemos entendido eso, tendríamos las opciones financieras. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre las opciones financieras y los futuros? Pues lo que pone aquí, que es el derecho, pero no la obligación de comprar o vender. En un futuro, tú tienes la obligación a vencimiento de recoger aquello que firmaste. En una opción no es así. Existe un derecho, pero no una obligación. ¿Esto en qué cambia? Bueno, pues que en este caso tú solo vas a ejecutar tu opción si la cosa te ha ido a favor.
Con lo cual, tú lo que estás pagando es por lo que yo llamo una apuesta. Es lo más parecido a una apuesta, pero en lugar de apostar a un partido de fútbol, vas a apostar a una empresa. Ahora veremos, o una empresa o a otro subyacente. Ahora veremos un poco la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, el que compra la opción es el que tiene derecho, pero no obligación, pero el vendedor, ¿vale? Va a recibir un pago por esa apuesta y asume la obligación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tú compras una opción sobre, imaginemos, una acción, ¿vale? Y esa opción es alcista, ahora lo veremos, y la empresa lo hace muy bien, entonces tú estarás dispuesto a ejecutarla y comprar esas acciones a un precio más bajo, pero si tú haces una opción y la empresa lo hace mal, entonces no querrás ejecutar esa opción porque te darán acciones de esa empresa más caras de lo que están actualmente, ya que la empresa ha ido mal, y por tanto no la ejecutarás y perderás lo que viene siendo la prima, que es lo que le pagas al emisor por crear ese contrato. Entonces, explicado de más veces, o sea, de más formas. Tú estás comprando algo por lo que pagas una comisión, que esa comisión es lo que se llama prima, se la pagas al que te vende la opción, y esa opción, si se ejecuta en tu favor, la ejecutarás y obtendrás el subyacente, y si va en tu contra, no lo ejecutarás y habrás perdido la prima. Por tanto, ya sabemos que esto es un juego entre dos, entre dos partes en el que uno recibe la prima, que es el que vende la opción, y el otro va a recibir el subyacente a un mucho mejor precio de lo que está a mercado si le ha ido bien, o va a dejar que la opción expire a vencimiento y no obtendrá nada y habrá perdido esa prima, ¿no? A priori, esto puede parecer muy interesante para decir, oye, pues me la voy a jugar a esta empresa con una opción, si sale mal pierdo la prima y ya está, y si sale bien, pues puedo ganar muchísimo dinero. Es decir, esto parece que tiene una forma de pagos, una matriz de pagos o una distribución de pagos muy interesante para el que compra la opción y parece un pésimo negocio para el que vende la opción, porque el que vende la opción solamente cobra una prima y luego le toca pagar, si el otro acierta, una cantidad que puede llegar a ser casi ilimitada en el caso de que le vaya en contra. Entonces puede parecer que es muy positivo comprar opciones y muy malo venderlas, porque el que vende solo cobra la prima y recibe o puede recibir una pérdida casi limitada, pero en realidad lo poco que conozco yo de gente que opera con opciones, los que más ganan dinero, los que he visto que mejor se desenvuelven en este mercado, son los que recogen primas, es decir, los que venden opciones, y los que compran opciones acaban haciendo algo parecido a lo que es hacer una página de apuestas, que es creerse adivino del mercado, porque ahora veremos que dentro de esa compra de opciones te toca seleccionar un precio del subyacente, que es un poco lo difícil, vas a tener que seleccionar dos cosas, a qué plazo estás ejecutando esa opción, ¿vale? Y a qué precio quieres ejecutar la opción. Con lo cual, ya no es solo apostar a que algo sube como era un futuro, sino que ahora te toca apostar a que algo sube o algo baja, no lo veremos, pero hacerlo en un tiempo determinado y a un precio determinado, con lo cual se vuelve tremendamente difícil que el que compra opciones gane dinero y lo acierte todo, mientras que el que vende la opción y cobra la prima solamente tiene que esperar a que el otro se equivoque o no, o por lo menos cuando acierte, no acierte lo suficiente como para que eh, pierda todo lo que le ha pagado por la prima, ¿no? Dicho esto, existen dos tipos de opciones, ¿vale? La call y la put. La call es una opción que te da derecho a comprar el activo al precio de ejercicio, es alcista, comprar una call es alcista, pero vender una call es bajista. Comprar una put es una opción de venta, es decir, comprar una put es bajista, pero vender una put es alcista, ¿vale? Simplemente hay dos formas de ser alcistas y dos formas de ser bajistas, pero las dos formas de ser alcistas difieren en que la call comprada tiene un upside ilimitado, es decir, puedes ganar ilimitado porque tú pagas la prima, pero en este caso la put vendida, que también es alcista, solo tiene un upside limitado, una ganancia limitada, que es la prima que te pagan, ¿vale? Entonces, la call, el que la compra es alcista, el que la vende es bajista, la put, el que la compra es bajista, el que la vende es alcista, ¿vale? Entonces, hay cuatro opciones. Está la call comprada, la call vendida, la put comprada y la put vendida, ¿vale? Em, Todas son apuestas, ¿vale? Porque en todas la contrapartida está deseando lo contrario a ti, ¿vale? Porque quiere que a ti te vaya mal para él ganar, ¿vale? Entonces, simplemente, pues que la compra de opciones, al ser un derecho, tiene ganancia ilimitada y la
venta de opciones, como es una obligación, a cambio de esa prima que te pagan, tiene la pérdida ilimitada, pero la ganancia limitada, ¿vale? Entonces, esto quiero hacer hincapié bastante en esta diapositiva porque sé que es muy lioso. O sea, de repente os acaban de decir que podéis hacer una apuesta a un activo, podéis hacer una apuesta alcista comprando una opción call, podéis hacer una apuesta alcista vendiendo una opción put, podéis tener una opción bajista vendiendo la opción call, podéis tener una opción bajista también comprando la opción put, ¿vale? Entonces, esto al final son 4 formas de exponerse a un valor que ahora veremos que se complica bastante más con futuro cuando metamos lo que es la fecha límite y el precio strike, ¿vale? Que es lo que vamos a ver pronto. Entonces, ¿qué es una call? ¿Vale? Bueno, pues esto que parece algo tremendamente difícil, al final una call, que es, digamos, estos son opciones simples, porque luego se podrían hacer estrategias con opciones de tener varias calls y varias puts en un mismo subyacente, ¿vale? Pues una opción call otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, ya lo hemos dicho, de comprar un activo subyacente a un precio fijo antes de una fecha determinada, ¿vale? El precio del ejercicio strike, ¿vale? Es el precio al que puedes comprar el activo fijado desde inicio, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que yo, por ejemplo, pues supongamos una empresa que conozcamos aquí en el canal todos, ¿no? Pues imaginemos, por ejemplo, Nextil, que es mi principal posición en el canal. Si hoy en día, imaginaros que cotiza 80 céntimos, si yo digo, oye, quiero hacer una opción call con Nextil a 90 céntimos, quiere decir que o antes de que acabe esa opción o está por encima de 90 céntimos o no la voy a ejercer, porque ¿para qué voy a comprar Nextil a 90 céntimos si cuando venza la opción Nextil está a 85? Pues no me interesa porque para eso dejo que se muera la opción y compro Nextil a 85 céntimos ya a mercado. Sin embargo, si Nextil se va a un euro, cuando mi opción venza, yo querré comprar Nextil a 90 céntimos porque a mercado está a 1 euro. Con lo cual, el precio de ejercicio strike es el precio al que tú estarías dispuesto a comprar la opción a vencimiento, ¿no? O sea, el subyacente a vencimiento, ¿no? Luego, la fecha de vencimiento es cuando acaba el contrato, ¿vale? Es decir, tiene que ocurrir que el precio esté por encima del strike, por encima del precio que tú has elegido, antes de que acabe el contrato, ¿vale? Y la prima es el precio que le pagas al que te vende la call, ¿vale? Es decir, cuanto más probable sea algo, más prima pagarás. Cuanto más improbable sea algo, menos prima pagarás. Entonces, el mercado de opción que tiene un montón de cosas para que este derivado esté perfectamente priceado, tiene en cuenta todo, la volatilidad del mercado, tiene en cuenta el tiempo que vas a estar dentro de la opción, tiene en cuenta el tipo de interés, que eso es lo que llamamos las griegas, que no me voy a meter yo ahora. ¿Cómo se dibuja esto? Pues muy sencillo. En ganancia o pérdida, el que compra la opción aquí abajo, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de su precio strike, imaginemos que esto es Nextil a 90 céntimos, todo lo que sea que Nextil al final del, de la opción esté por debajo de 90 céntimos, pues implicará que tú no la vas a ejecutar, con lo cual habrás perdido la prima, ¿vale? Es decir, de 90 céntimos para abajo siempre pierdes la prima, no pierdes más, ¿vale? A medida que sube de 90 céntimos, incluso a 91 céntimos probablemente pierdas. ¿Por qué pierdes? Porque tú compras algo a 90 que vale 91, pero la prima sigue siendo mayor de lo que ganas comprando algo a 90 que hoy vale 91. Con lo cual, si esto es 90, a 91 pierdes, a 92 pierdes, a 93 pierdes, a 94 pierdes y a lo mejor a 95 es justo cuando comprar a 90 algo que vale 95 te recupera lo que pagaste en su día de prima, ¿vale? Entonces, ojo, que algo vaya por encima del precio que tú habías establecido no significa que ganes dinero automáticamente, porque si has pagado mucha prima por la opción o el precio está bastante por encima del precio de strike o puede ser que aunque estés comprando algo más barato de lo que está mercado, el coste de la prima te está quitando el beneficio de esas acciones que compras por debajo de mercado, ¿no? Sin embargo, si Nextil está a 1,20 €, pues tú estarás comprando algo a 90 céntimos que está a 1,20 y estarás ganando bastante dinero, ¿no? Con lo cual, por eso, una call comprada se pinta de esta forma, se pinta de una pérdida limitada por la prima y una ganancia que va subiendo poco a poco hasta un punto de equilibrio en el que con la revalorización del subyacente cubres la prima total y a partir de ahí es donde empiezas a ganar dinero, ¿vale? Con lo cual, más o menos, pues que entendáis que es una apuesta a un
plazo determinado y con un precio mínimo del subyacente determinado, ¿vale? Esto, si lo quisiéramos traducir a una apuesta de fútbol, sería como decir, oye, me lo invento, quedan 40 minutos de un partido de fútbol, van 0-0 y yo digo que van a meter más de 2 goles, ¿vale? Pues por supuesto que si acaba ocurriendo que meten más de 2 goles, yo ganaré dinero. Si meten el primer gol a medida, si lo meten el primer gol, nada más empezar mi apuesta, probablemente también esté ganando dinero porque ha pasado muy poquito tiempo y ya estoy más cerca de mi objetivo. Eso sería similar a que mi precio de la opción está, o mi precio del subyacente está subiendo, que aunque aún quede mucho para el vencimiento de la opción, se me está poniendo lo que se llama in the money, se me está poniendo atractivo, ¿vale? Porque me estoy acercando a que la empresa termine por encima del precio que yo busco, ya que está subiendo en los primeros días, ¿vale? Pues eso sería similar a que si tú apuestas que en un partido van a meter más de 2 goles y quedan 50 minutos y cuando quedan 45, es decir, han pasado solo 5 minutos de tu apuesta, ya han metido el primer gol, pues se te pone bastante de cara y la opción te mejora. La podrías vender con ganancia, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Con lo cual, esta valoración va a ir dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el subyacente en el tiempo que tú estás metido en la misma opción, ¿no? Puede ser que a lo mejor tu opción es a un año, pero en el primer mes Nextil ya cotiza 1 euro, con lo cual, aunque quedan 11 meses por delante, tu apuesta pinta bien. Es como si apuestas a que tu equipo gana el partido y en el minuto 5 pues va ganando 2-0. Sí, quedan 85 minutos, pero tu apuesta está bastante atractiva. Si la quisieras cerrar en ese momento, estarías ganando dinero porque tu equipo ya gana 2-0, ¿no? Pues esto sería exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo pone claramente, el comprador de una call apuesta que el precio subirá, su pérdida está limitada a la prima pagada, pero su ganancia es teóricamente ilimitada, ¿vale? En este caso, la diferencia con una apuesta es que aquí no sabes cuánto vas a ganar porque si tú vas a comprar acciones a 90 céntimos y el día de mañana las acciones valen 2 euros, tú ganarás muchísimo más que si compras acciones a 90 céntimos cuando el día de mañana valen 1,20 €. Pues por supuesto que tu ganancia va a depender mucho de cómo esté la acción cuando venza la opción, ¿no? La opción de venta put es, bueno, en este caso, cuidado, esto es la opción de venta, pero la put puede estar comprada. Aquí vamos a hablar de la put comprada, ¿vale? Simplemente la opción de venta quiere decir que es una opción bajista en el que apuestas que algo baja y es algo similar a lo que acabamos de ver de la call, pero del lado contrario, ¿no? Te permite vender un activo a un precio fijado en una fecha determinada. Lo otro era, te permite comprar un activo a una fecha determinada, ¿vale? Aquí, ¿vale? Te permite comprar un activo a una fecha determinada, pues en este caso te permite vender un activo a una fecha determinada. Si el activo ha caído mucho más de lo que tú tienes señalado en el contrato, en la opción, pues entonces la ejecutarás y ganarás bastante dinero, porque venderás algo que ha caído mucho. Si por el contrario la empresa ha subido, pues tú no ejecutarás la opción de vender porque no quieres vender algo a 1 euro si luego está a 1,20 € ¿vale? Porque estarías perdiendo mucho dinero, con lo cual no la ejecutas. En este caso, como el comprador está apostando de forma bajista, el comprador, una vez más, acordaros, no está obligado a vender. Solo tiene el derecho y solo la va a ejecutar si el subyacente cae muchísimo, ¿vale? Si cae muchísimo, entonces sí, coges el derecho, ejecutas y te ganas la diferencia entre el precio al que vendes y el precio actual, que ya hemos dicho que es menor que el precio al que tú decidiste coger el strike, ¿no? Entonces, es una visión bajista, ¿vale? En este caso, pues comprar una put, pues es una cobertura porque te protege contra caídas del mercado. Y en este caso, más de lo mismo, como tú eres comprador de la opción, pagas una prima, ¿vale? Pagas una prima al vendedor, ¿vale? Entonces, el comprador de la put paga la prima, el vendedor recibe la prima, el comprador tiene derecho a vender si el activo acaba cayendo, ¿vale? Para ganar de forma ilimitada. El vendedor de put sí que está obligado a lo que diga el comprador de la put, es decir, si le ejecutan, y en este caso, pues el riesgo de la put es la prima y el riesgo del vendedor, el riesgo del comprador de la put es la prima, por eso es limitado, y el riesgo del vendedor de la put es que el subyacente caiga mucho y pueda perder muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí te lo dibuja, pues, en lugar de dibujarte esto mismo, pero de forma invertida, pues te lo dibuja como con un termómetro en el que si tú eres el comprador de la put y el activo cae mucho, pues ganarás mucho dinero. Si el activo sube mucho, pues perderás la prima, ¿no?
Entonces, en este caso, pues la put funciona como un seguro. ¿Qué es el strike price? ¿Vale? Es el precio fijado en el que tú empiezas a ejecutar tu opción, ¿vale? Y en el que el vendedor de la opción empieza a perder dinero. Ojo, empieza a perder dinero no significa que pierdan el total, porque ya hemos visto aquí que existe un intervalo de precio en el que te ejecutan, pero sigues ganando dinero, porque si te ejecutan, pero el precio no ha variado mucho, simplemente con lo que te pagó por la prima cubres la pérdida de que te ejecuten algo a un precio beneficioso, ¿no? Entonces, en este caso, pues se puede dar el caso en el que tú ejecutes la opción, te haya salido bien, pero no lo suficientemente bien como para justificar la prima que pagaste, ¿vale? Entonces, si bueno, en este caso, está hablando, en este caso, pues está poniendo un ejemplo de una call comprada, porque si el precio de mercado bajó, no sale rentable ejecutar, con lo cual, en una call comprada, como es alcista, si el precio baja, no ejecutas y estás por debajo del strike. Si el precio sube, entonces la ejecución es rentable y como estás por encima del strike, ejecutas y empiezas a ganar dinero porque compras algo por debajo del precio que es actual en el mercado, ¿no? Entonces, el strike se acuerda en el contrato, tú puedes comprar una opción call con un strike de 1 euro, por ejemplo, para Nextil, imaginamos que están 80 céntimos, pues tú puedes comprar una opción call a un año vista con precio de strike a 1 euro. Eso quiere decir que dentro de un año, si Nextil no vale más de 1 euro, tú habrás perdido la prima y no ejecutarás la opción. Si Nextil vale 1,10 euro, tú dentro de un año las podrás ejecutar y te darán acciones a 1 euro, ¿vale? Y así sucesivamente, por eso se dice que el comprador de una opción tiene upside ilimitado, ¿no? Comparar el strike con el precio de mercado determina si ejercer la opción tiene sentido, ¿vale? Bueno, pues es lo que hemos dicho. Ahora veremos los tipos de precios a los que se puede hacer una opción, ¿vale? El famoso in the money, out of the money, etcétera, etcétera. Entonces, cada opción tiene su propio strike y cada uno elige qué strike quiere hacer, ¿vale? Oye, ¿soy alcista? Muy bien. ¿Cómo soy de alcista? ¿Qué vale Nextil? ¿80 céntimos? ¿Qué quiero? ¿Una call a 1 euro a un año? ¿Quiero una call a 90 céntimos a 6 meses? ¿Quiero una call a 1,30 euro a 2 años? Cada opción va a tener un coste, esa prima va a tener un coste en función de lo que exijas, ¿vale? Por supuesto, una call que sea, si Nextil vale 80 céntimos, una call que sea a 80 céntimos de precio strike, que ya está ocurriendo, va a ser muchísimo más cara que una call a 1,20 euro, porque a 1,20 euro tienen que pasar muchas cosas para llegar ahí, a 80 céntimos ya está. Con lo cual, el precio, la prima que vas a pagar por una apuesta alcista en algo que ya está ocurriendo, a 80 céntimos, va a ser mucho más cara que algo que está lejos de ocurrir, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, comprar una call del eurodólar a 1,25. Pues es algo tan improbable que la prima que pagas por esa opción, imagínate que compras una opción a un año del eurodólar a 1,25. Estás diciendo que antes de un año el eurodólar tiene que llegar a 1,25. En ese caso, es algo tan improbable que lo que te va a costar esa opción, la prima que vas a pagar por esa opción a un año, va a ser muy baja, muy baja. ¿Por qué? Porque es algo muy improbable, ¿no? Es como apostar, en este caso, a que en un partido van a meter más de 9 goles, ¿no? Pues es tan improbable que en la mayoría de los casos perderás el dinero, pero si acabas acertando ganarás mucho dinero, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, hablando de la prima, pues bueno, es el precio que paga el comprador por adquirir el derecho, ¿vale? El comprador de la opción, insisto, el comprador, ya sea comprador de call alcista o sea comprador de put bajista, es el que le paga la prima al vendedor, ¿vale? Entonces, es un coste que asumes por el producto financiero, te permite o te da ese derecho que luego podrás ejecutar o no, y el vendedor va a asumir la obligación de la pérdida, ¿vale? Porque si estabas en lo cierto y acertaste, puedes tener ganancias importantes, ¿no? Entonces, la prima viene determinada por el valor intrínseco y el valor temporal, ¿vale? El tiempo es algo también muy importante en las opciones, porque no es lo mismo comprar una opción del eurodólar a 1,25 a 5 años, que hay muchas posibilidades de que pueda ocurrir, o hay más posibilidades de que pueda ocurrir, que comprar una call del eurodólar a 1,25 a 6 meses. A 6 meses va a ser mucho más barata porque la probabilidad de que a 6 meses el eurodólar se vaya a 1,25 es muy pequeña. Con lo cual, el valor temporal y el valor intrínseco, que aquí vamos ligados otra vez al precio spot, a lo que vale el precio hoy del activo, son muy importantes para saber cuánto pagas de prima. Es decir, si yo cojo una opción del eurodólar a 1,18,
que es más o menos el precio al que está ya el euro dólar, el coste va a ser mucho mayor, porque hay muchas posibilidades de que el mercado en unos años esté por encima de 1,18 porque ya está ocurriendo. Sin embargo, si cogemos algo más difícil de que ocurra, pues las posibilidades de que eso ocurra son más pequeñas y aunque coja más tiempo, normalmente el valor de referencia está tan lejos que el coste va a ser menor, ¿no? Entonces puedes jugar las dos variables, hacen que la prima sea más cara o más barata y puedes jugar con una de ellas siendo muy cara y la otra siendo muy barata. Por ejemplo, tú podrías tener una prima que fuera muy cara porque has elegido un precio muy cercano al precio actual, por ejemplo, euro dólar a 1,18, pero en este caso más barata porque es a 5 años. Entonces, si tú estás ya en la apuesta ganadora muy cerca, que es 1,18, pero sin embargo le pones 5 años, probablemente la prima te rebaje, porque en 5 años tú no ganas, no tienes ninguna ventaja de algo que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto sería ambiguo porque el paso del tiempo, que es una de las griegas, puede afectar positiva o negativamente al coste de la prima, ¿no? Opciones in the money. ¿Qué son in the money? In the money significa que el mercado ya está a tu favor. Pues si hablamos del euro dólar y estamos comprando una call del euro dólar y compramos la call a 1,16, pues hoy está en 1,18, el precio del subyacente ya está dentro del dinero. Es decir, si mañana se acabara la opción, yo ejecutaría. Con lo cual estoy cogiendo una apuesta que va muy a mi favor. Por ejemplo, el Real Madrid va ganando 2-0 y yo digo que el Madrid gana el partido. Eso sería una apuesta in the money. ¿Por qué? Porque tú ya la estás ganando. ¿Qué pasa? Que estas, igual que en una apuesta te pagarían poco, en una opción te costarían mucho. Porque si una opción ya está ocurriendo, el coste de la prima va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque lo tienes todo a tu favor, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es, el, el- bueno, aquí lo pone, ¿vale? Siempre vale al menos su valor intrínseco. Eso quiere decir que como mínimo ya estamos ganando dinero, ¿vale? Entonces, la prima total es mayor, ¿vale? En este caso, pues puedes tener una call in the money o una put in the money. La call in the money quiere decir que el precio de mercado es mayor que el precio al que yo he puesto el strike. Es decir, yo estoy comprando una call del eurodólar a 1,16 y hoy vale 1,18. El precio de mercado, 1,18, es superior a mi strike, 1,16, ¿vale? Entonces, como ya tiene valor real, pues, bueno, aquí lo pone, ¿no? El strike está a 100 y yo compro algo que, o sea, yo pongo el strike a 100 de algo que hoy vale 108. Esto es estar in the money. Mañana la puedo ejecutar y ganar dinero. Ahora bien, la prima va a ser tan grande que o esto sube considerablemente por encima de 108 o puede que yo la ejecute y pierda dinero, que es lo que se explica anteriormente. Tú puedes ejecutar algo que en teoría es bueno para ti, pero como has pagado una prima muy grande, pues no es lo suficiente para ganar dinero. La put in the money es lo mismo, pero del otro lado. El precio de mercado es menor que el strike, ¿vale? Es decir, como es una opción bajista, si el strike vale 100 y a mercado está 92, quiere decir que yo estoy ganando dinero inmediatamente. Por lo tanto, la put está in the money. El precio de estas opciones, que son in the money, es caro. Es caro porque ya están ocurriendo, ¿no? Out of the money, ¿vale? Bueno, existiría una entre medias que sería at the money, que sería estar justo en el precio exacto, es decir, yo hago una opción con precio strike 1,16 y el eurodólar hoy está en 1,16, ¿vale? Eso sería muy similar a un futuro. ¿Por qué? Porque estás apostando por algo que hoy ya está en su precio justo, ¿no? En un futuro lo que haces es precisamente eso, es me expongo a comprar un precio futuro y cojo el precio de mercado de hoy, ¿no? Entonces, en este caso, la at the money no está en la presentación, pero sería comprar justo al precio en el que el subyacente y el strike es lo mismo, ¿vale? Es el mismo precio. Entonces, en la que está out of the money es una opción que vale muy poco a día de hoy porque está lejos, ¿vale? Entonces, su valor es la esperanza de que el mercado se mueva a favor de tu strike, ¿vale? Entonces, si yo compro, volviendo al euro dólar, si yo compro una opción del eurodólar a 1,25, eso quiere decir que yo necesito el milagro de que el eurodólar llegue a 1,25 para ganar dinero. Por tanto, esa opción va a ser muy barata porque está fuera del dinero, está fuera de la ejecución, ¿vale? La call out the money, pues básicamente te dice que el mercado o sube o no tiene valor, ¿vale? O expirará sin valor ninguno.
porque el precio actual está por debajo del strike, ¿vale? Ejercerla significaría tener una pérdida, con lo cual nunca la vas a ejercer, y solo vale si el precio sube antes del vencimiento. Y la put out the money es lo mismo, pero pues, oye, em, yo quiero apostar a que el euro dólar baja y me compro una put outside the money, por lo menos, por ejemplo, a 1,12. Pues yo sé que durante ese periodo, el que sea, un año, 2 años, lo que sea de la opción que has comprado, o el euro dólar baja por debajo de 1,12 o mi put no va a valer nada. Es decir, necesito el milagro de qué tal. Por supuesto, hay diferentes niveles de outside the money. Tú puedes comprar una put del euro dólar a 1,155, que está out the money, pero está cerca, o puedes comprar una put del euro dólar a 1,10. La que está a 1,10 necesitas un milagro, por lo tanto el coste de la put a 1,10 va a ser muy barata. Y por supuesto, si aciertas, la ganancia puede ser muy significativa. Mucha gente en el mercado de opciones se cree que por tener esta gran diferencia entre lo que pagas y lo que podrías llegar a ganar, puedes jugar a ser adivino y ganar muchísimo dinero con las opciones. Luego, a la hora de la verdad, es tremendo. Ya de por sí es muy difícil saber si algo va a subir o bajar. Además, el mercado de opciones está muy bien priceado, es decir, lo que pagas por algo probable es muy alto, ¿vale? Porque tienes que pagar algo que le compense a aquel que le puedes generar una pérdida relevante. Entonces, mucha gente se cree que puede jugar a ser adivino no solo del precio, sino de la temporalidad de un activo, y puesto que la matriz del coste y del pago, por decirlo de alguna forma, es tan dispar, en el sentido de solo pago una prima y puedo ganar muchísimo, pues mucha gente se piensa que puede ganar muchísimo dinero comprando opciones. La realidad es que al final del día esto es lo más complejo que existe en el mercado de la inversión, porque no solo tienes que acertar que algo subo o baja, tienes que acertar cuánto va a subir o cuánto va a bajar, ¿vale? Por ese strike que has determinado, ese precio que tienes que cumplir para ganar dinero, y además lo tienes que hacer en un momento temporal X. Que si dices, no, pues me cojo una opción a 5 años. Bueno, pero es que una opción a 5 años es carísima. Es carísima porque tienes 5 años para que la opción, os recuerdo que la opción, si se te mete in the money, si durante esos 5 años, en el año 3 te va muy bien la opción, la puedes liquidar y también podría ganar dinero, pues si quieres una opción a muy largo plazo, te va a costar mucho dinero, con lo cual al final es algo doblemente complejo. Tienes que acertar bueno, yo diría triplemente complejo, ya es difícil acertar la dirección. Si aciertas la dirección, tienes que acertar la cantidad que se mueve en esa dirección, es decir, que llega a ese precio strike. Y por último, tendrías que hacerlo en un intervalo de tiempo X. Con lo cual, se te juntan tres condiciones que para que ocurran y tengas esa ganancia limitada, vas a fallar un montón de opciones por el camino y vas a pagar un montón de primas. Al final, el resultado es que estás haciendo apuestas en lugar de en un partido de fútbol en el mercado financiero, ¿no? Bueno, perfiles de riesgo y recompensa, pues estos son un poco los gráficos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Bueno, pues lo que hemos dicho, el comprador pues tiene una pérdida limitada por la prima, ¿vale? A partir de cierto strike empieza a ganar dinero, y el vendedor pues lo mismo, pierde si algo no cae, ¿vale? Y a medida que empieza a caer, bueno, miento, lo diré, este es el vendedor de la call, ¿vale? Me estaba confundiendo con un comprador de una put, ¿vale? El vendedor de la call, si te fijas, la ganancia la tiene limitada a la prima, ¿vale? Aquí lo veis, pero a partir de cierto momento, que es cuando este gana, por eso es la inversa, si os fijáis, esto y esto es la inversa, lo que uno gana, el otro lo pierde, a partir de cierto punto, su pérdida empieza a ser ilimitada. Con lo cual, si os fijáis, esto y esto es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, este es pérdida máxima es la prima, el riesgo es limitado y la ganancia es ilimitada, y este es ganancia máxima es la prima, el riesgo es ilimitado y la pérdida es sin límite, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos como son directamente contrarios. Por un momento pensé que esto era el comprador de una call y esto era el comprador de una put, ¿no? Pero aquí lo vemos como es comprador y vendedor de una call, ¿vale? Y con esto se puede ampliar muchísimo más, sobre todo se podrían hacer ejercicios. También quiero deciros que si tú aciertas de verdad una call fuera del dinero en algo improbable, el compounding, digamos, el cómo se retroalimenta el derivado gracias al apalancamiento, y es que las opciones también van apalancadas, es decir, puedes hacer apuestas muy grandes pagando primas relativamente pequeñas. Es decir, tú a lo mejor puedes pagar una prima de un 5% sobre algo, y si acierta si el subyacente sube un 30 o un 40,
a lo mejor estás ganando un 100%, ¿vale? O sea, quiero decir, no es lineal, ¿vale? Entonces, eh, yo diría que si mañana pudiéramos adivinar el futuro y omitiéramos euromillones, casas de apuestas, donde puedes hacer combinadas, etcétera, etcétera, donde más ganarías dinero en los mercados financieros, conociendo el futuro, sería con opciones fuera del dinero, ¿vale? Si tú eres capaz de decir, oye, esta empresa en una semana va a subir un 20%, eso es forrarse, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de cosas que son imposibles de saber. Es decir, si tú crees que en un muy corto plazo algo va a subir muchísimo, no existe ningún producto en el mercado que te dé una ganancia tan importante como una opción fuera del dinero con un plazo muy corto. ¿Vale? Pues sería prácticamente ser adivino, sería adivinarlo todo, ¿no? Sería adivinar, oye, esto va a subir mucho y lo va a hacer en el corto plazo, ¿no? No hay nada que pague más que eso, ¿no? Em, entonces, ahí es donde entran pues un montón de, yo diría, de variables que se reflejan en el modelo de Black-Scholes con las correspondientes griegas y eso es lo que te valora lo que vale tu opción en función de lo que esté pasando y lo que te dice cuánto vale en el mercado si la quieres cerrar antes de tiempo, que por supuesto se debe, ¿no? O sea, se puede, no es que se deba. Entonces, bueno, en ese caso, Em, sí que es cierto que las opciones, si tuviéramos la capacidad de adivinar el mercado, serían sin duda el producto más inteligente para forrarse. Entonces, si algún día... también otra pequeña dificultad que tienen las opciones es que el mercado es limitado y no es fácil encontrar, bueno, quitando las grandes empresas, no es fácil encontrar empresas pequeñas con una alta liquidez en opciones, ¿vale? Entonces eso también dificulta mucho el que si tú tienes, por lo que sea, imagínate que tienes información privilegiada en una empresa, si esa empresa es pequeña no vas a encontrar un mercado de opciones suficientemente bueno como para operarlas. Y si tienes un mercado muy líquido, como puede ser por ejemplo Tesla o Apple, es muy probable que tú no tengas ningún tipo de información superior a lo del mercado que tiene unos precios muy correctos para todo este tipo de derivados, ¿no? Y ahora entraríamos por fin al último tipo de activos que son los swaps, ¿vale? Los swaps, como su nombre indica, y lo hemos explicado al inicio del vídeo con el ejemplo de Michael Barry en The Big Short, ¿vale? Es un contrato de intercambio, ¿vale? ¿Qué se intercambia? Normalmente unos flujos, ¿vale? Si os acordáis, cuando hemos hablado de ese ejemplo, Michael Barry lo que daba era un tipo de interés fijo al banco y el banco a cambio le daría un tipo de interés variable en función o un retorno variable en función de lo que hicieran el mercado hipotecario americano. Entonces, sin entrar en muchos este creo que es el derivado menos interesante, es el que prácticamente tenéis muy difícil poder ejecutar, ¿vale? Porque en la mayoría de los casos estos son contratos entre empresas en los que, pues, como hemos dicho anteriormente, una empresa paga un tipo fijo a la otra y la otra le va a pagar un tipo variable, ¿vale? En el ejemplo que hemos puesto, pues era Barry el que pagaba el tipo fijo, lo que le dijera al banco, oye, pues te voy a cobrar un 1,5 trimestral, me lo invento. Y Barry recibiría, pues, la caída del mercado con cierto apalancamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nunca se intercambia el nominal y solo se intercambian los flujos. Es decir, cada 3 meses, me lo invento, pues nos vamos ajustando. Yo te pago esto y tú a mí esto, ¿vale? Lo que sea. Entonces, esto es, pues, sobre todo un contrato entre partes que quieren fijar algo, ¿vale? No es algo que vosotros podéis ejecutar en el mercado, ¿no? Existen los swaps de tipos de interés, todo un clásico en el que si alguien se quiere garantizar, por ejemplo, un tipo fijo durante los próximos 10 años, pues alguien probablemente le diría, oye, yo te voy a pagar tipo fijo o voy a garantizarte tipo fijo durante los próximos 10 años y tú a cambio me vas a pagar el variable sea lo que sea, ¿no? Entonces, alguien puede cerrar el intercambio entre yo recibo fijo y a cambio te pago variable. Esto, insisto, está bien que lo conozcáis, esto sería un swap de tipo de interés y este sería lo mismo, pero el swap de divisa, ¿vale? En el que si tú quieres cubrir con un contrato la tasa de cambio, pues tú puedes decir, oye, yo durante los próximos 10 años te voy a pagar el eurodólar al tipo de hoy, a 1,18, ¿vale? Entonces, tú te garantizas eso y la otra parte te pagará a ti el variable, ¿no? Entonces, es cambiar un flujo fijo por un flujo variable. Insisto, no quiero meter mucho en los swaps, no tiene más misterio, tampoco vais a poder sacarle mucho uso, pero el mejor ejemplo está en la película de Big Short, ¿no? Este sería otro tipo de swaps, ¿vale? ¿Por qué? Porque es ya más conocido, este es el que aplicó Barry en la peli,
que es un swap de default, de quiebra, ¿vale? El credit default swap lo que hace es yo te intercambio o te pago un precio y tú me pagas a mí en caso de la quiebra la diferencia con el apalancamiento adecuado, ¿no? Entonces, el comprador compra una protección, la protección la paga a tipo fijo, ¿vale? Paga un caso de impago, va pagando, y es el vendedor el que asume el riesgo crediticio y te paga en caso de impago, ¿vale? Entonces, en este caso, pues es muy sencillo. Yo quiero ese seguro, pues como si fuera el seguro del coche, yo voy pagando todos los meses, o todos los trimestres, o todos los años, y a cambio, si me pasa algo, me pagas tú a mí. O sea, si pasa algo en el producto, en este caso, como es un CDS y es una cobertura de quiebra, pues si le pasa algo a la empresa, eres tú el que me pagas a mí todo lo que hayamos estipulado, ¿no? En el caso de Big Short, pues claro, era algo tan improbable que lo que le aceptaron a pagar si colapsaba el mercado de las hipotecas, pues era una bestialidad, entonces le dio para ganar muchísimo dinero, ¿no? Bueno, aquí lo veis, ¿no? Pues el comprador paga una prima regular, que es el tipo fijo que ha asumido, y el vendedor le compensaría la pérdida si se ocurre un impago o lo que sea, ¿no? Bueno, esta sería ya estrategia de cobertura con derivados, que es como proteger tu cartera usando futuros y opciones, pues lo que hemos dicho, tú puedes cubrir largo, puedes cubrir corto, puedes cubrir con opciones. Creo que ya hemos visto un poco. No quiero entrar, por ejemplo, aquí, que ya vemos cómo puedes hacer estrategias con opciones, por ejemplo, un collar, que sería comprar una put y vender una call, ¿vale? Y el coste de la put se financia con la prima de la call, es decir, se puede hacer ciertos eh, ciertas estrategias en las que solo te cubren una parte del mercado, que es, por ejemplo, voy a hacer una estrategia de opciones para que me cubra solo si el mercado se mueve por encima de un 10%, ¿vale? Pues eso sería cubrir un riesgo de cola o lo que es lo mismo, una pérdida gigante. En el resto de casos, si el mercado cae, pero cae menos de un 10, pues yo pierdo la prima. Entonces solamente estoy asegurando, solamente estoy cubriendo la posibilidad de que el mercado sea extremadamente bajista. Pues todo ese tipo de estrategias se puede hacer con opciones, ¿no? Por ejemplo, una cobertura corta, ya lo hemos mencionado anteriormente, tú puedes vender futuros para cubrir parte de tu cartera, lo que hemos explicado anteriormente. Bueno, y hay muchas estrategias con los derivados. De hecho, los derivados creo que su principal utilidad es esto, ¿no? Es hacer algún tipo de estrategia con ellos para, ya sea para cubrir, ya sea para reducir riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es la típica slide en el que, oye, si alguien algún día, sobre todo con los futuros, ¿no? Porque las opciones sí que hay que saber mucho de opciones para saber lo que estás haciendo. De hecho, incluso comprarlas tiene su complejidad, entenderlas tiene su complejidad. Un futuro y sobre todo un CFD, que es lo que te vende cualquier broker de mierda, es relativamente sencillo. Yo os diría que no usaríais nada de eso, pero un recordatorio de que eso de tener apalancamiento ilimitado en tu mano no es muy beneficioso y que o tienes muy claro lo que estás haciendo o probablemente pues seas carne de fundirte la cuenta en el mercado, ¿no? Bueno, esto es un poco lo de siempre, al ser un poco, em, al ser productos tan apalancados, pues o tienes una mentalidad clara de por qué los estás usando o vas a acabar entrando en algo muy, muy similar a una casa de apuestas, ¿vale? Y bueno, decirte que la mayoría de los derivados tienen su regulación y supervisión, insisto, si son regulados serios, ¿vale? Serios, de brokers serios. Si entras, ya os digo, en los famosos CFDs, en un chiringuito, pues ahí lo que vas a tener es otra cosa muy diferente, que ya hablaríamos de eso otro día, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco, ya sabéis lo que son los derivados, para qué se utilizan, que tenéis tres tipos, futuros, los más utilizados, opciones, te diría que eh, lo que más apuesta por algo en concreto, ¿vale? Y con más dificultad, y swaps, que principalmente lo usan compañías entre ellas para cerrarse acuerdos de flujos fijos y variables, y que cada uno, pues, oye, pues no implica que al final del día estés apostando por algo, ya sea con los motivos que sean, ya sea con motivos de cubrir, de reducir riesgo, de especular, etcétera, 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 ¿vale? Todo se hace con apalancamiento y todo se hace sobre, recordar, un subyacente. Si no hubiera un subyacente, no serviría para nada, ¿vale? Y esto, chicos, es todo. He intentado hacer lo más digerible algo tan complejo y quizá tan opaco o que no, o que es difícil incluso de que podáis ver en la mayoría de sitios. Lo he intentado hacer lo más digerible posible. De todas formas, por supuesto,
Si tenéis dudas, me las podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado, decirme sobre qué queréis que haga el siguiente curso. Y nada, chicos, espero que os haya servido y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.